Hola, mi nombre es Silvia Cuadros. En este punto vamos a explicar tres magnitudes fundamentales en radiobiología: la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Primero, la dosis absorbida. Se refiere a la cantidad de energía que la radiación deposita en un tejido. Se mide en Gray y nos indica el efecto físico directo de la radiación sobre el cuerpo, sin tener en cuenta el tipo de radiación ni el órgano afectado. En segundo lugar, tenemos la dosis equivalente, que ya considera el tipo de radiación. Esto es importante porque no todas las radiaciones producen el mismo daño biológico. Por ejemplo, las partículas alfa son más dañinas que los rayos X, aunque la dosis absorbida sea la misma. Esta magnitud se mide en Sievert y se obtiene multiplicando la dosis absorbida por un factor de ponderación de la radiación. Finalmente, la dosis efectiva evalúa el riesgo global para el organismo, teniendo en cuenta no solo el tipo de radiación, sino también la sensibilidad de los diferentes tejidos. Se calcula sumando la dosis equivalente de cada órgano, multiplicada su factor de ponderación tisular. También se expresa en Sievert y es muy importante en protección radiológica. En cuanto a los factores de ponderación, encontramos dos tipos fundamentales: el factor de ponderación de la radiación y el factor de ponderación tisular. El factor de radiación del tipo de radiación incidente y de su capacidad para producir daño biológico, por ejemplo, los rayos X y gamma tienen un valor bajo, mientras que las partículas alfa presentan un valor mucho mayor debido a que generan un daño más intenso y localizado en los tejidos. Por otro lado, el factor de ponderación tisular está relacionado con la sensibilidad de cada órgano o tejido frente a la radiación. No todos los tejidos responden de la misma manera. Algunos son más radiosensibles porque sus células se dividen con mayor frecuencia o tienen menor capacidad de reparación. Por ejemplo, la médula ósea, los órganos reproductores y el pulmón son más sensibles que otros tejidos como la piel o el tejido muscular. Indique y explique los tipos de efectos de la radiación sobre los seres vivos, según tipo de aparición, desde el punto de vista biológico, según dependencia de la dosis. Las radiaciones ionizantes afectan a los organismos vivos porque interactúan con los átomos y las moléculas de las células, produciendo cambios en los tejidos y órganos y en el material genético. Estos efectos se clasifican en primero y segundo tiempo de apariciones. De los efectos se clasifican en tempranos y tardíos. Los efectos tempranos aparecen minutos, horas o incluso días después de la exposición, generalmente cuando la dosis recibe es alta. Entre los principales síntomas encontramos enrojecimiento de la piel, náuseas, vómito, fatiga, caída de cabello, síndrome o en casos graves síndrome de radiación aguda. Por otro lado, los efectos tardíos pueden aparecer meses o incluso años después. Entre los ejemplos tardíos está el cáncer inducido, las cataratas, fibrosis tisular y mutaciones genéticas. En segundo lugar, desde el punto de vista biológico, los efectos pueden ser somáticos o hereditarios. Los efectos somáticos son aquellos que se presentan en algunas personas expuestas afectando órganos y tejidos, por ejemplo, lesiones en la piel o cáncer. Los efectos hereditarios o genéticos ocurren cuando la radiación afecta las células reproductivas como los óvulos o los espermatozoides, y este daño puede transmitirse a las futuras generaciones. Finalmente, según la dependencia de la dosis, los efectos se clasifican en deterministas y estocásticos. Los efectos deterministas aparecen cuando se supera una dosis o umbral y su gravedad aumenta a medida que aumenta la dosis. Por ejemplo, de los efectos son quemaduras, eritema,
infertilidad y cataratas. En cambio, los efectos estocásticos no dependen de una dosis umbral. Aunque aumentar la dosis aumenta la probabilidad de que ocurra el daño, pero no su gravedad. Por ejemplo, más comunes de los efectos estocásticos es el cáncer inducido por la radiación o las mutaciones hereditarias. Muchas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Wilson Darío Rangel Argüello, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas. A continuación hablaremos sobre la dosimetría biológica. Bueno, ¿y qué es la dosimetría biológica? Bueno, la dosimetría biológica es un conjunto de métodos científicos que ayudan a calcular la dosis de radiación ionizante absorbida por una persona. Se realiza analizando los cambios biológicos inducidos por el organismo. Acá hablaremos sobre las técnicas de dosimetría biológica. Estas técnicas, son usadas para medir el daño causado por la radiación en el cuerpo. Dos de estas que voy a mencionar son biomarcadores citogénicos. ¿Y qué son los biomarcadores citogénicos? Estas son alteraciones en la estructura, número de cromosomas, que indican daño genotóxico temprano debido a exposición a la radiación, ya sea ambiental, laboral o terapéuticas. Esto a agentes mutagénicos o carciogénicos. La primera técnica es el análisis de aberraciones cromosómicas. Esta es un biomarcador citogénico. Este detecta los cambios en los cromosomas como el discéntrico y las rupturas. Este es el método más preciso para medir el daño por radiación. El ensayo de micronúcleos, la segunda técnica, también es un biomarcador citogénica. Este identifica los fragmentos de cromosomas que quedaron fuera del núcleo. Este es más práctico que el método anterior y muy usado en el monitoreo de trabajadores expuestos. Por último, la resonancia paramagnética electrónica. Esta no es un biomarcador citogénico, pero permite estimar dosis de radiación acumuladas como radicales libres, especialmente en los huesos o esmaltes de los dientes. ¿Y en qué momento se aplica la dosimetría biológica? Bueno, este procedimiento es común en accidentes radiológicos. Ocurre cuando la persona se expone a fuentes de radiación de manera imprevista y no contaba con el dosímetro físico. También se realiza para control y seguimiento de pacientes con tratamientos de medicina nuclear y radioterapia, ayudando a administrar y evaluar efectos secundarios en los tejidos sanos. La dosimetría biológica es importante, ya que es fundamental para evaluar los riesgos de exposición a la radiación y gracias a esto se protege la salud de los trabajadores y, bueno, y de la población en general. Esta permite estimar la dosis de radiación absorbida por las personas y también tiene unos límites de exposición seguro para las personas. En conclusión, la dosimetría biológica es la que se encarga de cuantificar y medir la exposición a la radiación y qué efectos causan ellos en nuestro cuerpo. Con esto doy finalizado este video y agradezco mucho su atención. Hola, un gusto saludarlos. Soy Laura Álvarez, estudiante de la UNAD, del programa de radiobiología. En estos momentos procedo a explicar el punto número 7. El punto número 7 trata sobre el síndrome agudo de la radiación SARS. Vamos a hacer como un contexto. ¿Qué quiere decir este síndrome? El síndrome de radiación aguda se refiere a un conjunto de síntomas o esas señales que aparecen cuando alguien se expone a una cantidad elevada de radiación ionizante en un breve periodo de tiempo que pueden ser de minutos a horas. Digamos que esta situación impacta principalmente a las células que se dividen rápidamente, como las de la médula ósea, el tracto digestivo y la piel. Según lo estudiado, se puede evidenciar que debe ser una radiación superior a 0.7 a 1 GeV. Entonces, digamos que en esta fase, en esta secuencia de eventos se dan 4 fases. Por ahora vamos a hablar de estas 3. Estas 3 son la fase inicial, que es la prodómica, la fase latente y la fase de manifestación clínica. Digamos que en la fase prodómica, en esta etapa es donde se presentan a minutos o a horas, digamos que nos irradiamos y entonces vamos a presentar estos síntomas
a poco tiempo. Los síntomas más frecuentes en esta etapa se pueden incluir las náuseas, los vómitos, diarrea, la cefalea, que es dolor de cabeza, debilidad, fatiga y fiebre. En ciertos casos, el paciente también puede experimentar mareos. Digamos que en general, cuanto más pronto se manifiesten estos síntomas, mayor será la dosis de radiación a la que se expuso la persona o el paciente o nosotros. En la fase latente, los síntomas iniciales pueden existir en un periodo en que la persona parezca mejorar. Digamos que en esta fase es como una fase de sí o no, porque en esta fase nos sentimos mejor, pero las células por dentro se están trabajando. Entonces, a pesar de que el paciente aparentemente se sienta mejor, el daño a las células y los tejidos prosigue de manera interna. En la fase de manifestación clínica, en esta fase los síntomas reaparecen, los síntomas regresan, pero con mayor severidad. Pueden aparecer reducción de glóbulos blancos, anemia, infecciones, sangrado, la diarrea severa, dolor en el abdomen, deshidratación, pérdida del cabello. En niveles extremadamente altos de radiación también puede haberse afectado el sistema nervioso, lo que podría provocar una confusión. Cambios en el nivel de conciencia e incluso colapso cardiovascular. Acá, según esto, los síntomas o digamos que las partes afectadas, según digamos que el sistema hematopoyético dice que es el síndrome de la médula ósea, tenemos que ocurre con dosis de 2 hasta 10, provocando daño en la producción de las células sanguíneas. En el tracto gastrointestinal dice que se da con dosis de 10 a 50, causando destrucción del revestimiento intestinal. Y en el caso cardiovascular del sistema nervioso central, dice que son con dosis superiores a 50, afectando el sistema nervioso y cardiovascular. Ahora bien, quiero explicar la fase de la recuperación o muerte, donde esta es la etapa final, donde los pacientes se recuperan durante varias semanas o meses o fallecen debido a la gravedad de la radiación recibida. Muchas gracias. Buenas tardes, tutor, compañeros. Les vengo a hablar del punto 5 de nuestra guía, que es daños o lesiones en el ADN. Mi nombre es Jonathan Steven Estupiñán. Y dentro de las lesiones del ADN tenemos la modificación de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, que son compuestos orgánicos cíclicos que incluyen 2 o más átomos de nitrógeno, y estos componentes son los que codifican la información genética en el ADN y en el ARN. Los daños en las bases nitrogenadas son las alteraciones más frecuentes y pueden cambiar la información genética si no se reparan. Dentro de estos daños en las bases tenemos la oxidación causada por especies reactivas de oxígeno, que es la lesión más común en la oxidación, es la formación de 8-oxoguanina, que puede provocar emparejamientos erróneos. También tenemos la alquilación, que es la adición de grupos químicos en las bases. Un ejemplo de ello es la 0,6-metilguanina. Por otro lado tenemos la desaminación, que la desaminación es la pérdida de un grupo amino, por ejemplo la citosina, que puede convertirse en uracilo, lo que altera la secuencia original durante la duplicación. Otra lesión es la pérdida de las bases. Las bases son compuestos químicos nitrogenados, como son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. Estos son los que forman los llamados peldaños en la doble hélice, actuando como código genético que almacena las instrucciones hereditarias. Los daños de las bases ocurren cuando el enlace entre la base nitrogenada y el azúcar, la desoxirribosa, se rompe, lo que deja un hueco en la cadena. Dentro de ello tenemos los sitios AP, las lesiones del ADN que se forman con mayor frecuencia en el genoma, inhiben la transcripción y bloquean la replicación. Son extremadamente comunes, miles por célula al día, y detienen síntesis de ADN si no son corregidos.
También tenemos en otras lesiones del ADN tenemos las roturas en la cadena. Las roturas de la cadena son las cadenas de ADN, son largas secuencias de unidades llamadas nucleótidos que forman una estructura de doble hélice y ellas transportan la información genética hereditaria para el desarrollo y funcionamiento de los organismos. En el caso de roturas en la cadena, estas lesiones afectan la columna vertebral del fosfato y el azúcar del ADN. Tenemos rotura de cadena sencilla, donde se corta solo una de las dos hebras y es relativamente fácil de reparar usando la hebra complementaria como molde. Pero también tenemos rotura de cadena doble, que es el daño más peligroso porque ambas hebras se rompen, lo que puede llevar a la pérdida de fragmentos de cromosomas o traslocaciones. Es el tipo de lesión que se busca generar en tratamientos como la radioterapia. Y también tenemos enlaces cruzados. Los enlaces cruzados en el ADN son fuerzas químicas que estructuran la doble hélice. Los enlaces cruzados ocurren cuando se forman enlaces covalentes inapropiados entre las bases. Tenemos enlaces intracatenarios, que es el enlace que ocurre entre bases de la misma hebra, como es común por radiación UV, formando dímeros de pirimidina. Y los enlaces cruzados intercatenarios, que es el enlace que ocurre entre bases de hebras opuestas, impidiendo que el ADN se pueda abrir para ser copiado. Muchas gracias, compañeros y tutor.